Aunque lo demos por un hecho, o tal vez no nos demos cuenta, el cosmos y todo lo que está a nuestro alrededor se encuentra repleto de patrones. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas, economía de las ideas.mx. Y para el tema de hoy, como es obvio, vamos a hablar de el cosmos repleto de patrones. Y bueno, como lo hemos dicho en otras colaboraciones, esa lucha entrópica de partículas y antipartículas entre el existir y aniquilarse con ese choque de las partículas y antipartículas dio como resultado un patrón de comportamiento en un universo primario, primigenio, y que sumado con el surgimiento de la física, la química y la biología, trazaron el diseño del cosmos que nos rodea en la interacción con esta realidad o con nuestra realidad, aunque la misma pudiera ser solamente, como se ha discutido con algunos científicos, solo una realidad virtual dentro de una simulación de ceros y unos. Pero bueno, basta observar imágenes en nuestra galaxia, la Vía Láctea, para identificar claramente uno de los primeros patrones cosmológicos en su diseño de espiral de estrellas, de polvo, de gas cósmico, en un baile nunca estático, siempre constante, y a una velocidad aproximada de 630 kilómetros por segundo, según datos de Wikipedia. Y obviamente en constante expansión, como los cálculos de diversos científicos lo han señalado. Y bueno, en esa expansión, primero hacia la calculada colisión con la galaxia Andrómeda y posteriormente tal vez hacia el surgimiento de una nueva galaxia gigante. Pero bueno, no nos pedamos. Siguiendo en este contexto, hablamos de la composición del universo con la materia oscura, la energía oscura, la materia ordinaria, y que se distribuye en una especie de patrón de comportamiento gobernado por las leyes matemáticas y códigos de algoritmo, leyes de física, leyes de química, posteriormente en la composición de los planetas. Y obviamente todo esto dentro de un patrón que colocó en una especie de perpetuo movimiento entrópico al resto de las galaxias, de los sistemas planetarios. O sea, ese movimiento entrópico perpetuo, por así decirlo, nos referimos a la constante de expansión. Y para comprender los patrones que nos rodean con el fin de aumentar nuestras posibilidades de supervivencia, pues nos dimos a la tarea de buscar, analizar y comprender todos los patrones que nos rodean, porque identificamos que eran importantes para nuestra supervivencia. Y bueno, es así que el reconocimiento de patrones resulta vital para decaer, para retrasar la muerte celular programada y para soñar que seamos capaces no solo de pronosticar, sino anticipar los embates entrópicos del futuro. Incluso este reconocimiento de patrones, en un libro muy interesante que estamos leyendo de Oliver Luckett y Michael J. Casey, titulado The Social Organism, resulta ser una estrategia muy importante en nuestros cuerpos, por ejemplo, que gracias al reconocimiento de patrones se resisten los ataques de virus. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, pues ciertas células de nuestro cuerpo se especializan en reconocer el patrón de ciertos patógenos y así catalogarlos como extraños o foráneos y darle una señal al sistema inmune para que active las defensas y entonces ataque. Pero bueno, pareciera que algunos de los patrones que más captaron nuestra atención y especialmente nuestros disparos neuronales al principio fueron los relativos al movimiento de los astros, teniendo principalmente el movimiento del Sol y obviamente preponderante en los esquemas mentales que empezamos a trazar o describir en los conceptos que definimos hoy en día como día, noche y obviamente hasta el surgimiento del concepto del año, pero sobre todo de nuestro captor, que es el tiempo. Bueno, otros ejemplos interesantes en relación a los patrones de la vida, para dar una idea de lo que sucede con esto, los patrones y el detectar el comportamiento de estos patrones, son aquellos que podemos observar todos los días o casi todos los días y se encuentran en el diseño de la ingeniería biológica de la naturaleza dentro de la relación de creación y belleza matemática, que muchas veces pareciera oscilar entre las pinceladas de un artista creativo y los cálculos precisos de un científico. Bueno, de acuerdo a esto, resultó
Esto anterior resultó ser del interés de una de las mentes más brillantes, pienso yo, que han deambulado por este planeta. Nos referimos a Alan Turing y su publicación titulada The Chemical Basis of Morphogenesis, en donde él, Turing, buscó explicar los patrones en las líneas, por ejemplo, cómo surgen las líneas en las cebras o las manchas en un leopardo o en algunos otros animales, ¿verdad? Y en este sentido proponía lo siguiente Turing, de acuerdo a la explicación que se nos ofrece, y es que los patrones, como las manchas que se forman como resultado de la interacción de dos sustancias químicas que se propagan a lo largo de un sistema, como los átomos de gas en una caja, pero con una diferencia crucial. Es decir, en lugar de difundirse uniformemente, como lo haría un gas, los productos químicos o los morfógenos, llamados así por Turing, se difunden a diferentes velocidades. Y es decir, uno de estos productos sirve como activador para expresar cierta característica única, como esa mancha o esa línea de la cebra, y el otro producto actúa como inhibidor, es decir, entrando periódicamente para cerrar la expresión de aquel activador. Entonces de ahí tenemos que entre esa expresión y no expresión se forman las rayas de la cebra o las manchas de un leopardo, por así decirlo. Pero una explicación muy creativa de lo anterior es aquella que nos ofrece Jennifer Ouellette en su escrito titulado When Math Meets Nature, Turing Patterns Form Constants, que se publicó en Scientific American, en donde ella comparte la opinión del biólogo matemático James Murray, quien nos dice lo siguiente para tratar de explicarnos un poco mejor lo que nos quería decir Turing. Y este biólogo matemático Murray dice textualmente: imagina un campo de hierba seca salpicado por saltamontes, o distribuidos esos saltamontes de forma aleatoria, por así decirlo. Y entonces, si la hierba fuera incendiada en varios puntos aleatorios y no hubiera humedad para inhibir las llamas, Murray dice, entonces todo el incendio se expresaría y marcaría el campo entero de esa hierba. Sin embargo, si en este escenario agregáramos, bajo el mecanismo de estas ecuaciones de Turing, que el calor de las llamas invade la hierba y que hiciera que los saltamontes empezaran a huir, pero al huir empezaran a brincar y sudar en su huida, sudando en donde van marcando su huida, entonces se amortiguaría el césped alrededor de ellos con el sudor de estos y creando así puntos periódicamente no quemados en ese campo quemado. No sé si se entendió, pero es esa aleatoriedad, ese azar, pero bajo un patrón de comportamiento en un modelo matemático que el propio Turing describió en la parte científica. Y ahora pues veremos algo en la parte artística, interesantemente. Bueno, al asumir consciente e inconscientemente que vivimos una realidad repleta de patrones, nuestros disparos neuronales se han dado la tarea entonces de buscar los mismos, como dijimos, para comprender el cosmos y también, como dijimos, para aumentar nuestras capacidades o alternativas de supervivencia, abriendo y cerrando diferentes puertas para ver diferentes caminos que podamos sortear y eludir los embates, retrasarlos o ser más resilientes a ellos. Pero bueno, derivado de lo anterior, un ejemplo interesante, como lo decíamos, en la parte artística, ahora increíblemente, en un video de TED Ed titulado The Unexpected Math Behind Van Gogh's Starry Night, de Natalia St. Clair, en donde se nos explica interesantemente el complejo concepto de turbulencia dentro de la dinámica de fluidos y que se caracteriza por cambios caóticos, obviamente, otra vez, bajo cierto patrón de comportamiento dentro de la velocidad y presión de los flujos. Y bueno, un ejemplo de esto lo encontramos en el humo que se desprende del cigarro, en el movimiento de algunos ríos a gran velocidad, en la construcción de algunas nubes con una tormenta, también en el aire que se desprende al entrar en contacto con las alas de un avión, en las manchas, por ejemplo, rojas de Júpiter que han observado los astrónomos, en las partículas de polvo interestelar también se encuentran, y en muchos otros conceptos. Pero bueno, para darnos una idea de lo que es esta turbulencia, lo que representa, el gran físico Richard Feynman lo considera como uno de los más importantes problemas no resueltos de la física, y tal parece que hasta el momento seguirá así. Pero lo más interesante viene a continuación, pues de acuerdo al video en cuestión que dijimos de TED Ed,
en cuanto a la pintura de Starry Night de Van Gogh, o La Noche Estrellada de Van Gogh. Un grupo de científicos resulta que se encontraba observando un cúmulo de gas y polvo alrededor de una estrella, y esto les recordó precisamente La Noche Estrellada de Van Gogh. Lo anterior motivó a que científicos de México, Inglaterra y España, como nos lo dice el video, se dedicaran a estudiar la turbulencia en las pinturas de este neerlandés, holandés, o de Van Gogh, y para sorpresa encontraron que sí existía un patrón de turbulencia en las pinturas. Incluso pudieron calcular que la relación de turbulencia en esas pinturas de Van Gogh se acerca a los cálculos de Kolmogorov, quien trató de explicar en sus ecuaciones el movimiento en el patrón de comportamiento de la turbulencia, y ha estado muy cerca de poder explicarlo. Pero no se ha resuelto totalmente. Bueno, aunado a esto, cuando los científicos digitalizaron entonces las pinturas de Van Gogh, pudieron determinar que los brochazos creativos de algunas de ellas mostraban el patrón de la turbulencia, cómo se expresa la turbulencia. Sin embargo, todavía para más sorpresa de los científicos, resulta que este patrón de la turbulencia solo está presente en las pinturas que Van Gogh realizó después de él haberse admitido, o él solo recluido por voluntad propia, al asilo o manicomio de Saint Paul de Massol, a razón de haberse mutilado parte de una oreja, como sabemos todos en su historia. Y fue precisamente ahí, en ese momento caótico mental, donde estaban sus disparos creativos con una dosis de estrés, y al asomarse por la ventana pudo pintar entonces La Noche Estrellada, que tanto conocemos nosotros, y que increíblemente presenta los patrones de turbulencia. Y obviamente, como dijimos, esa turbulencia que no ha sido explicada totalmente desde la perspectiva física. Entonces es increíble que un episodio psicótico desencadenó también una dosis de creatividad en los trazos de este pintor, y pues podemos, porque los científicos concluyeron que las obras anteriores a este episodio psicótico no presentaban rasgos o patrones de turbulencia. ¿Qué sucede entonces? Vivimos, como lo dijimos, repletos de patrones, y nos hemos entrenado para detectar los patrones. Todo para sumar y crear diferentes alternativas en nuestro camino evolutivo, como también dijimos. Pero en este sentido, pues me sorprende en demasía lo que sucedió con Van Gogh y sus pinturas que presentan turbulencia. Pues esto vuelve a reforzar la idea que una dosis moderada de estrés puede resultar en un elemento clave para desatar la creatividad o los disparos neuronales creativos, como lo hemos dicho en varias ocasiones. Y bueno, para ir cerrando este tema, la importancia del reconocimiento de patrones sigue en aumento y continuará seguramente en aumento, pues de acuerdo también a los autores Oliver Luckett y Michael Casey, se ha convertido en un elemento vital en las técnicas que utilizan los científicos en la actualidad, los científicos computacionales, para desarrollar las primeras formas de inteligencia artificial. Y desde mi perspectiva, es decir, estamos entrenando entonces a los siguientes robots para que vean el mundo como nosotros, empiecen a verlo como nosotros, los empecemos a adiestrar como se puede ver el mundo, a detectar esos patrones, para que seguramente después nos superen, pero nos ayuden también, pienso, a comprender el por qué estamos aquí, y vitalmente también para cuando llegue el momento en que podamos migrarnos y ser un combinado de células, moléculas, disparos creativos de bits y bytes, que seguramente nos permitirán abrirnos nuevas puertas a seguir viendo el reconocimiento de patrones y poder en algún momento establecer esa ecuación que nos dé por qué es el cosmos, si se crean nuevos universos después de que acaba por qué la expansión, por qué la materia oscura, por qué la energía oscura, por qué la propia turbulencia, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuántas dimensiones hay, si tenemos acceso a multiversos, qué son los hoyos negros y realmente pueden darnos el paso a otra dimensión, y sobre todo si algo como esto puede surgir de la nada, y si estamos o no solos en este confín magnífico. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas, economiadelasidades.mx. Espero que nos podamos ver en la siguiente.